Recording in progress. Bien, como les comentaba entonces, el tema del día de hoy es la parábola. Como los temas anteriores, entonces vamos a ver la geometría, ¿verdad? Y conocer los elementos que componen, los elementos principales que componen una parábola como tal, ¿verdad? Y los objetivos siguen siendo los mismos que en los temas anteriores. Son dos, básicamente. Uno, poder graficar, ¿verdad? Conociendo los elementos de una parábola, poder graficarla de forma adecuada en un marco de referencia. Y segundo, que a partir de una gráfica nosotros podamos obtener una ecuación, ¿verdad? Que represente esa parábola. Ese es básicamente son básicamente los objetivos de estudiar esta figura geométrica. Entonces, para poder llevar a cabo estas actividades, ¿verdad? Pues a partir de una gráfica, construir una ecuación o a partir de una ecuación dibujar una gráfica, eh, debemos nosotros conocer cuáles son los elementos y la relación que existe entre los elementos de la parábola, ¿verdad? Que es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, para ello, como siempre, vamos a dar primero la definición de una parábola, para que nos va a ayudar a entender la relación de los elementos de la misma. Entonces, dice acá que una parábola es un conjunto de todos los puntos de un plano equidistantes de un punto fijo al que vamos a llamar foco y una recta fija llamada directriz que está en el plano. Entonces, como les digo, esta es siempre la definición matemática de esta figura geométrica. Bueno, y para poder entender un poco más los elementos de la parábola, entonces vamos a graficarla, ¿verdad? Vamos a graficarla con sus elementos básicos, ¿sí? Y para ello vamos a tomar como referencia una parábola que parte del punto de origen, es decir, de las coordenadas 0,0. Eso no quiere decir que todas las parábolas vayan a salir de ese punto de origen. El punto de origen, la apertura de la parábola puede ser en
cualquier coordenada x, y, ¿verdad? Y también vamos a ver acá que va a tener otra característica. La parábola puede abrir hacia el eje X o hacia el eje Y. Y dependiendo de cuál de los ejes vaya a abrir, la fórmula o la ecuación asociada a ella también va a cambiar, ¿verdad? En algunos puntos va a estar con respecto entonces a X y en otros con respecto a Y. La parábola tiene una ecuación cuadrática. De hecho, ya hemos trabajado un poco con este tipo de gráficos cuando veíamos nosotros ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? En Mate 1. Entonces, esas características también que ya conocemos de una ecuación cuadrática, de la gráfica de una ecuación cuadrática, se siguen, vamos a decir acá, siguen siendo válidas para la parábola, porque básicamente una ecuación cuadrática como la que hemos visto antes de ax al cuadrado más bx más c igual a 0, es la ecuación general de una parábola, ¿verdad? Solo que aquí, como les digo, vamos a tomar más en cuenta cada uno de los elementos para poder entender cómo formar la ecuación respectiva o cómo dibujar la gráfica. Y también ya siendo más detallistas, o sea, de acuerdo a los elementos que ésta tiene. Entonces veamos gráficamente, como les decía, los elementos básicos de la parábola. Voy a graficar entonces, ¿verdad? Entonces voy a poner acá una parábola que abre en el origen y abre hacia el eje positivo de Y. Aunque también, como les digo, bien sabemos que esta puede abrir también hacia abajo, ¿verdad? Pero como les digo, como esta es de referencia, entonces voy a poner que abre aquí en el punto 0,0. El lugar en donde abre la parábola, ¿verdad? Representa también el inicio de una simetría entre cada lado de la parábola. Es decir, que la distancia que hay desde este eje hasta cualquier punto de esa gráfica es la misma al lado izquierdo que al lado derecho de nuestra parábola, ¿sí? Por eso decíamos que es una ecuación cuadrática la que está relacionada con esta figura, ¿verdad? Entonces, esta parábola, si se dan cuenta, una de las primeras características que tiene es que abre en dirección al eje Y, ¿sí? Este es el eje Y. Cuando la parábola abre sobre el eje Y, el término cuadrático dentro de su ecuación pertenece a la variable X. Y cuando nos encontremos ya sea hacia acá o hacia acá, ¿verdad? Una parábola que abre sobre el eje X, su término cuadrático va a ser la variable Y, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Igual se les voy adelantando, pero lo vamos a tomar, lo vamos a ver bien también cuando empecemos
a ver las ecuaciones relacionadas con cada tipo de parábola. ¿Sí? Entonces vean que aquí la cuestión es que tenemos nosotros por lo menos 4 formas de representar una parábola. ¿Sí? Eje positivo de Y hacia arriba, que es hacia arriba, eje negativo de Y, que es una parábola que abre hacia abajo, eje positivo de X, que es una parábola que abriría a la derecha en el eje X, y hacia la izquierda, que sería una parábola que abriría en el eje negativo de X. ¿Sí? Pero independientemente de dónde abran, todas van a tener los mismos elementos. Entonces, como les decía acá, lo primero, ¿verdad? Es que V, que en este caso, para este caso particular, abre en las coordenadas 0,0, es el vértice. Hace referencia al vértice de la parábola. ¿Sí? Ese es uno de los primeros elementos entonces de una parábola. El otro es que la parábola va a tener también un punto fuera de la curva, ¿verdad? De la parábola y a cierta distancia de ella, llamada foco. ¿Sí? Que era lo que les decía, que era parte de la definición, ¿verdad? Que teníamos acá, ¿sí? Ya vamos a ver entonces cuál es la función de ese punto dentro de nuestra parábola. Entonces el foco que está, siempre vamos a decir, específicamente para em, para una parábola con vértice en 0,0, el foco va a tener las siguientes coordenadas, ¿sí? Como está en x igual a 0, entonces la coordenada x del foco va a ser 0, y lo que va a cambiar aquí es la coordenada de y. Entonces, a esa coordenada de y, como no la conocemos, y para poder representarla, la vamos a poner P, ¿verdad? Algunos les ponen, dependiendo de qué libro de texto, quiero aclarar eso, lo pueden simbolizar con A, B, C. Nosotros lo vamos a simbolizar con P, ¿verdad? Y en todo, las ecuaciones también vamos a representar esa coordenada del foco con P, ¿verdad? Muy bien. Entonces eso quiere decir que para una, nuevamente, parábola, que parte del centro, o sea, perdón, del origen 0,0, su coordenada X siempre va a ser 0, pero su coordenada Y, P, puede ir variando. ¿Y de qué va a depender eso? Vean, del valor del foco va a depender qué tan angosta o qué tan ancha vaya a ser la parábola. Al final, en este caso, ese va a ser una de las características, digamos, de funciones que tiene este foco, ¿verdad? Porque el foco, con respecto a la gráfica de la parábola, debe cumplir con una función específica que ya lo vimos en su definición. Dice que todos los puntos, o sea, todos los puntos que conforman esta figura, ¿verdad? Están equidistantes en un punto fijo, que es el foco, que es este, ¿verdad? Y otra recta, una línea recta, ¿verdad? Que también forma parte de los elementos de la parábola, que se llama directriz. Y entonces la directriz lo que va a pasar es que va a estar fuera de la parábola, ¿verdad?
y va a estar justo a la misma distancia, o sea, la distancia que hay entre el vértice y el foco va a ser la misma que va a haber entre el vértice y la directriz, solo que del lado contrario, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos viendo otra característica que siempre se tiene que cumplir para una parábola, ¿sí? Que la directriz va a estar a la misma distancia del vértice que el vértice del foco. Y a esta directriz, entonces, como esta distancia que hay del vértice hacia, hacia el foco en el eje Y es P, entonces, para decir que la directriz va en el modo contrario, pero con la misma distancia, ¿verdad? La vamos a representar como menos P. Y esta es una línea recta que está, o una línea recta horizontal, ¿verdad? En un valor específico de Y, ¿verdad? Que tiene coordenadas Y, ¿sí? Entonces ahí vamos. Entonces dice que la distancia entre este punto del foco y cualquier punto de la gráfica, obviamente aquí no se va a ver bien, pero voy a tratar de arreglar mi parábola para que podamos tener, para que podamos ver mejor. Esta parábola es como más así, más ancha. Entonces yo puedo elegir un punto cualquiera, o sea, es un punto cualquiera en la gráfica. De hecho, voy a elegir dos para que ustedes vean lo que quiero indicarles. Bien, ese punto cualquiera en la gráfica, pues obviamente es un punto, voy a poner punto 1 para poder representarlo, que tiene coordenadas XY, ¿sí? Cualquier coordenada. No me interesa mucho cuáles son ahorita. Dice que entonces, para que un punto esté dentro, o sea, forme parte de la parábola, la distancia que hay entre el foco y este punto debe ser la misma distancia que hay entre ese punto y la directriz, en línea recta, ¿sí? Entonces a este punto le puedo poner que va a ser como un punto así para poder representarlo, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta distancia que hay del foco hacia el punto 1 es la misma distancia, aunque aquí, como les digo, como no está a escala, disculparán ustedes, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo a escala acá, pero ustedes sí tienen que tomar en cuenta eso. Es la misma distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, si lo dejo representado acá, eso quiere decir que distancia entre la recta, el segmento de recta que va de punto 1 a P, saltillo, va a ser igual a la distancia que existe entre el foco y el punto 1. Y de hecho, esta relación entre esos dos componentes o dos elementos de la parábola son el origen para poder generar la ecuación canónica y la ecuación normal para una parábola, ¿sí? Entonces ya vieron todas las relaciones que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Vamos a ver cómo surge también, pero se los voy a poner aquí otro elemento más. Perdón, aquí voy a cambiar algo también para poder mostrarles. Vamos a ver si aquí me sale bien, si me sale mejor. Esta debe ir como más o menos.
Y de hecho quiero que se vayan grabando todas estas relaciones que les estoy diciendo, porque para hacer para, para hacer las ecuaciones, ¿verdad? Para formar ecuaciones de parábola, no solo va a ser numéricamente hablando, sino que ustedes tienen que tomar en cuenta esas relaciones. Me pueden dar, por ejemplo, la distancia que hay entre la directriz y el foco, y yo sé que con una fórmula de distancia media puedo encontrar las coordenadas del vértice, por ejemplo, pero tengo que tener en cuenta esa relación que existe entre el vértice y la directriz y entre el vértice y el foco, por ejemplo, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta esta relación de distancias, ¿sí? Entonces, todo eso debo tenerlo presente para poder trabajar lo que me están pidiendo. Muy Entonces, como les decía, si aquí todos los puntos son equidistantes entre estas dos relaciones, eso quiere decir que nuevamente aquí, si yo busco un punto de la gráfica, que podría ser el punto 2, ¿verdad? X2, Y2. Esta distancia que hay entre este punto y la distancia que hay entre este punto 2 con este punto de la directriz también son iguales, ¿sí? Tienen la misma distancia y lo mismo si vengo y hago esta relación para abajo o a otra, va a seguir cumpliendo con esta condición que es parte de la definición, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver que esto va a cambiar cuando ya el origen sea diferente de 0,0, pero para una parábola de este tipo, la ecuación canónica es la siguiente, ¿sí? Es x al cuadrado igual a 4 veces p por y. O lo mismo que decir, son equivalentes, o y igual a x al cuadrado dividido 4p. Solo es un simple despeje, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación general. Y si se dan cuenta, entonces, esa ecuación siempre va a depender, o el cambio, ¿verdad? De el coeficiente que acompañe a esta variable va a depender de la distancia que hay entre el vértice y el foco o el vértice y la directriz. Eso es lo que cambia. Aquí puede ser que haya una distancia de 1, puede ser que haya una distancia de 10, por ejemplo, con respecto al vértice. Y de eso, como les decía, va a depender de si mi parábola es angosta o si mi parábola es muy, vamos a ver, está ancha, ¿verdad? Eso es lo que va a ir cambiando. Em, ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos claros con lo que hemos dicho hasta el momento? ¿O tienen alguna duda? Chicos, ¿vamos bien? Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? Igual después van a entender mejor cómo utilizar todos estas relaciones de las que hemos hablado. Y de hecho, ¿verdad? Ya las he dicho acá, pero vamos a escribirlas, ¿sí? Vamos a escribirlas para que ustedes las tengan ahí más literal, ¿verdad? Que gráfico, para que no se les olvide. Entonces vamos a poner aquí relaciones como título. Solo me indican si me escuchan, por favor.
fueran tan amables de dar señales de vida. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, porque a veces como están todos callados, no sé si seguimos ahí o estoy hablando yo solo. Entonces, siempre les pediré ahí una prueba de vida, como dicen por ahí. Muy bien. Entonces vamos a ver. De lo que hemos hablado antes, dijimos, ¿verdad? Que el punto P es la distancia que hay entre el foco y el vértice. Entonces aquí quiero también que entendamos una pequeña diferencia. En el caso de una parábola con origen 0,0, con vértice 0,0, la coordenada que me den en Y va a coincidir con el valor de P, que es este, que es la distancia. Pero si yo tengo una parábola, por ejemplo, con vértice en 1,2 y mi foco, por decirlo así para que me entiendan, y mi foco está en las coordenadas, entonces en este caso mi foco va a estar en la coordenada 1, ¿verdad? Que es el valor de 4. El valor de esta P que yo estoy indicando en la ecuación no corresponde al valor de la coordenada, sino que es la distancia que hay entre 4 menos 2, o sea, entre este punto de Y, ¿verdad? Y este punto de Y en el vértice. Entonces el valor de P aquí ya no coincide, no es igual a la coordenada, sino que es 2, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta eso. En la ecuación, P no hace referencia a la distancia, perdón, a la coordenada Y del foco, sino que hace referencia a la distancia entre el foco y el vértice con respecto al eje Y. ¿Sí? Tengan muy en claro eso al momento de resolver para una ecuación, ¿verdad? O para la gráfica de una parábola. Muy bien. Continuemos entonces. Dice que el punto 1, o sea, cualquier punto de la gráfica, de hecho, pero como estamos tomando en cuenta este punto como referencia, ¿verdad? El punto 1, que es quien representa las variables x, y, está en la parábola sí y solo si las distancias de foco y punto 1 es igual a la distancia de P1
coma. Lo mismo que dijimos arriba, ¿verdad? ¿Sí? El punto XY solo va a formar parte de la parábola si esto coincide. Si la distancia que hay entre este punto a este punto, cualquier punto de la gráfica, es la misma entre ese punto, cualquiera de la gráfica, a la directriz. ¿Sí? Si no se cumple con esa relación, ese par de coordenadas XY no formaría parte de la parábola con la que estamos trabajando. Siguiente, el vértice representado con V es el punto coordenado como siempre con XY, situado a media distancia entre el foco y la directriz. Básicamente está a la mitad del foco y la directriz. El vértice es el punto de apertura de la gráfica. ¿No? De la parábola. Y ahí hago referencia a lo siguiente. Puede abrir hacia arriba. Ya vamos a ver cuándo abre hacia arriba, ¿verdad? Hacia abajo. En dirección al eje Y. Y puede abrir hacia la derecha o izquierda en dirección al eje X. Ya se nos va a acabar el tiempo, solo volvemos a ingresar.